Hola, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí de nuevo en un nuevo capítulo de Necesito una pizarra. Hoy día estamos con Juan Carlos. Vamos a hablar, ahí él nos va a contar en realidad de lo que vamos a hablar después de que nos salude. Así que, nada, pues, esperemos que el día de hoy sea un nuevo capítulo agradable como todos los anteriores. Gracias, Rox. Bienvenido a todos a este capítulo. En esta oportunidad vamos a hablar de gestión de personas aplicados a distintos niveles. Normalmente cuando uno desarrolla temas de gestión de personas tiende a pensar de que gestión de personas es solo para un segmento, solo para alguna empresa, para las medianas, las más grandes. Pero en realidad la gestión de personas es para todo. Entonces vamos a hacer una comparación, ¿no es cierto? Vamos a hablar de aquellas cosas que tienen que ver con la teoría de la gestión de personas, pero también con lo que pasa día a día. Este es un tema que nos encontramos normalmente en nuestras conversaciones con pequeños empresarios, ¿no? Nos encontramos, ¿no es cierto?, con el mundo de la gestión de personas también, que les cuesta, ¿no es cierto?, cuando las empresas son más pequeñas, poder abordar algunos temas. En los libros todo parece muy fácil o todo parece muy estructurado, pero en la práctica es diferente. ¿No es así, Rox? Así parece. A mí me pasa, como todo lo que hemos venido hablando estos últimos días, que claro, la teoría, ¿cómo la bajamos, digo yo? ¿Cómo bajamos esta teoría que parece un monstruo, entre comillas, por decirlo de alguna manera, que necesita al parecer, no sé si grandes inversiones, pero grandes movimientos de intenciones, de trabajadores, de gestionar algunas cosas? ¿Cómo lo bajamos? ¿Cómo lo llevamos al día a día en una pequeña o mediana empresa? Sí, mira, lo que ocurre es que cuando nosotros hablamos de la pequeña empresa, primero tenemos que entender qué es la pequeña empresa, ¿no es cierto? Y cómo nacen la empresa. Y en ese surgimiento de pequeña empresa normalmente nacen con la idea de alguien que ha heredado, ¿no es cierto?, algún trabajo que aprendió de sus padres o de su familia, o de un pequeño empresario, ¿no es cierto?, visionario que parte con un pequeño negocio. Entonces, ahí hay un tema importante que los recursos son escasos, porque no hay mucha gente, Bueno, tampoco hay muchos recursos, digamos, como para poder tocar algunos temas. Y en general, las empresas se abocan más a la tarea del día a día. ya, Juan Carlos, sí me parece súper interesante lo que estás diciendo, pero a mí me gustaría, antes que todo, hacerte una pregunta. Y es que, ¿de qué nivel de empresa, microempresa o pequeña empresa estamos hablando como para que nos empecemos a preocupar o se empiece a preocupar el empresario de la gestión de personas? Porque por lo que hemos ido hablando estas últimas semanas, yo entiendo que el microempresario o el emprendedor, que es él, él es su propia empresa, no necesita gestionar de alguna manera, gestionar personas. Entonces, podemos decir o hablar de algún cierto nivel de tamaño de empresa, por decirlo de alguna manera, de cantidad de trabajadores, como para poder empezar a hablar de gestión de personas. Bueno, sin lugar a dudas, cuando en la medida que la empresa va creciendo, el nivel de gestión de personas también va creciendo. Pero el nivel de gestión de personas no depende del número de trabajadores que tenga la empresa, sino depende de que tenga trabajadores dependientes. Es decir, si un empresario es solo él, ¿no es cierto? Obviamente se tiene que autogestionar, pero si tiene ya un trabajador, ya debe hacer gestión de personas. De acuerdo que es menos compleja, obviamente, que en una empresa grande, ¿no?, donde existe una dotación también importante. Pero lo importante decir es que la gestión de personas siempre está presente. Tal vez, ¿no es cierto?, no podemos irnos al pie de la letra de lo que dice la teoría porque no hay recursos, no hay tiempo, ¿no es cierto?, no existen todos los equipos para hacerse cargo de todo, pero debe existir una fórmula más liviana para poder llevarlo a cabo. Pero cuando tú dices debe existir una fórmula más liviana, no es que exista, digamos, en el mundo académico esta fórmula más liviana, sino que de alguna manera el empresario va acomodando lo que sabe o será necesario o el hecho de relacionarse con su trabajador em, ya es gestión de personas. Bueno, lo que ocurre es que los modelos existen.
Y existen modelos que están probados. Ahora, lo que ocurre es que el empresario debe, ¿no es cierto?, buscar la forma de llevarlo y ajustarlo a su realidad, llevarlo a algo más cercano a lo que es su empresa. Y fórmulas para eso, ¿no es cierto?, son precisamente la consultoría. La consultoría es un camino, ¿no es cierto?, en el cual puede facilitar el tomar estos modelos más complejos y simplificarlos para hacerse cargo de algunos temas más urgentes, ¿no es cierto?, dentro de la empresa más pequeña. Pero es importante señalar que la teoría no es enemiga de las pequeñas empresas, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la gestión de personas. La teoría no se aleja de eso. Tenemos que buscar fórmulas. Lo que sí es que no le podemos exigir lo mismo a una empresa grande que tiene gerencia, dentro de esa gerencia tiene equipos importantes, ¿no es cierto?, para poder implementar todo esto que se va investigando en el mundo de gestión de personas. Claro, lo que pasa es que yo te escucho hablar, escuchaba otras intervenciones, las intervenciones de los capítulos anteriores y a mí me cuesta como imaginar y me trato de poner en el lugar de un empresario más pequeño, pensando, ¿cómo aterrizo esto a mi realidad? O sea, claro, tengo un gerente, pero no tengo equipos tan grandes, entonces, ¿cómo lo aterrizo a mi realidad? Y claramente hemos escuchado en algunas ocasiones que algunas de las cosas que son importantes, digamos, dentro de las gestiones de personas, tendrían un costo cero, por ejemplo, que es el trato, es la humanización de las relaciones, pero también está, por ejemplo, en gestión de personas, el reclutamiento. Y el reclutamiento a veces, fíjate que de repente hay cosas que asumen en una empresa pequeña, asumen estos roles de personal, los asumen los contadores. Entonces, eh, igual habría un costo si es que nosotros queremos entregarle esto a un externo, quizás, o un equipo dentro de la misma empresa para el reclutamiento, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que muchas veces las empresas más pequeñas tienden a quitarle la Mm, importancia que tienen algunos procesos. Por ejemplo, no, yo voy a entrevistar, pásenmelo a mí, ¿no es cierto? Las personas que vamos a contratar, yo los voy a entrevistar y con eso es suficiente. Si yo hiciera un proceso anterior en el cual contratar a una persona capacitada para que me haga un buen proceso de selección, lo más probable es que los resultados que yo vaya a tener me van a permitir diferenciarme de la competencia. mm. Porque voy a tener mejor personal, ¿no es cierto? La gente que efectivamente quiero, ¿no es cierto? Y no la voy a estar despidiendo al poco andar. Ahora, te doy un ejemplo. Cuando tú dices cómo llevarlo, en cosas muy sencillas. Por ejemplo, los empresarios más pequeños, ¿no es cierto? Normalmente en el apuro y la urgencia de tener que abordar muchos temas, de tener que hacer muchas funciones, porque un empresario pequeño toma muchas funciones, ¿no es cierto? Y por lo tanto, él o las personas que están haciendo muchos temas al mismo tiempo. Este empresario, ¿no es cierto?, puede tener la posibilidad, ¿no es cierto?, y llega y corre y informa, ¿no es cierto?, y hoy día lo hace, ¿no es cierto?, o de pasillo o a través del WhatsApp hoy día, y nos consta a nosotros, ¿no es Sí, cierto?, de que el WhatsApp es un tema que si bien da rapidez y da flexibilidad, también tiene un grado de informalidad, ¿no es cierto?, la red social, ¿no es cierto?, que hay que saber administrarla. Entonces, el ejemplo es que el empresario informa, pero si el empresario fuera capaz de entender de que no solo debe informar, sino además debe comunicar y a través de la comunicación ser capaz de alinear a su gente, él no perdería ninguna oportunidad, ¿no es cierto?, de pasar un mensaje, de orientar a su gente hacia los objetivos. Entonces, muchas veces en el día a día lo que ocurre es que traspasa información que es solo información, pero no es una comunicación que los lleve, ¿no es cierto?, o los oriente, los motive a conseguir el objetivo. Y ahí, ¿no es cierto?, existen también algunas herramientas de comunicación que seguramente debe desarrollar el mismo empresario. claro, eso significaría que tendríamos que entrar a gestionar desde el dueño de la empresa hacia abajo. Claro. Bueno, normalmente se da que si uno logra entusiasmar, conectar con esto al empresario, los resultados son muy buenos.
¿Por qué? Porque nace desde arriba, ¿no es cierto?, la necesidad de este alineamiento, no solo alinear a la gente que está abajo, sino alinearse todos en función de este objetivo de gestionar las personas. En este orden de ideas, em, ¿tú dirías que finalmente la gestión de personas no es un lujo o no es exclusiva o excluyente? Por ejemplo, exclusiva para las grandes empresas y en este caso excluyente para las pequeñas empresas. No es un lujo, es una necesidad, porque cuando uno tiene personas a cargo, tiene la obligación de tener herramientas para poder administrar bien a esas personas. Claro. Si bien, ¿no es cierto?, las personas deben cumplir un rol, también deben ser tratadas con respeto, deben ser tratadas, ¿no es cierto?, como personas, pero como personas que están para cumplir un objetivo. No solo como personas, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la amistad, de andar abrazados, ¿no es cierto?, dentro de una Claro. organización, sino es de cumplir un objetivo, pero hacerlo de buena manera. Entonces, cuando uno piensa de esta perspectiva, ¿no es cierto?, las cosas, en realidad también tiene que ver con que es actitud, la actitud que el empresario y que la empresa toma en torno al tema de gestión de personas. Porque, por ejemplo, la retroalimentación, que es un tema, ya lo conversamos por ahí en algún capítulo, la retroalimentación, que es un gran tema, hoy día el empresario tiene la oportunidad de hacerlo porque él tiene contacto, ¿no es cierto?, directo con la gente y debe ser capaz de nutrirse de las herramientas, si no las tiene, nutrirse de herramientas sencillas, ¿no es cierto?, pero aplicables para este contacto que decíamos de la comunicación, este contacto con el trabajador. Cuando yo logro eso, ¿no es cierto?, los resultados, sin lugar a duda, sin perder un minuto de tiempo, ¿no es cierto?, yo cada día estoy construyendo dentro de la organización. Entonces, yo diría que por ahí va un poco esta mirada del empresario más pequeño, desde tomar los elementos que él necesita para poder avanzar en su negocio. Claro, a mí me pasa que siento que podría resumir esto que tú me dices en que finalmente lo que el empresario debe tratar de hacer es tener entornos saludables, entornos amistosos, amigables, por decirlo. En algún minuto parece que usamos en otros capítulos la palabra la humanización de la empresa, ¿cierto? Em, que finalmente la gestión de personas lo que pretende es como lo que en el primer capítulo, cuando hablábamos de inclusión, es lograr un ambiente de trabajo que sea agradable, que sea motivante y que permita, digamos, bueno, un trabajo respetuoso, un trabajo que finalmente están motivados de cierta manera, que fideliza a trabajadores y con el objetivo claro, digamos, con un objetivo claro que, que va en definitiva a permitir una mejor productividad, no sé, el objetivo final, digamos, de cualquier empresa. Claro, cuando tú hablas de fidelizar, se me viene a la cabeza necesariamente un concepto muy importante en la organización y en la gestión de personas, que es la cultura organizacional. Cuando nosotros nos vamos a una empresa grande, ¿no es cierto? Si yo hace un minuto hablaba de alinear, ¿no es cierto? Si yo digo alinear y le pregunto a cualquier ejecutivo, ¿no es cierto?, consultor de alinear, me va a decir, sin lugar a duda, alinear a la estrategia, alinear a la cultura, me va a decir. Y aquí hay una responsabilidad bien importante. ¿Por qué? Porque la cultura, ¿no es cierto?, que es este ambiente que rodea a la organización, ¿no es cierto?, dentro del cual todo el mundo está inmerso. Cuando lo llevamos a una empresa pequeña, estamos hablando ahí de el empresario. Ya. Es decir, quien marca la cultura en una empresa pequeña es el actuar del empresario. Por lo tanto, si yo, ¿no es cierto?, lo estoy haciendo mal, estoy desde el principio construyendo una cultura, ¿no es cierto?, que va a ser negativa, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, que no va a ser amistosa en la relación laboral. Contraproducente en algún minuto. Exactamente. Cuando tú hablabas de ambientes saludables, esto va en contra del ambiente saludable. Porque yo, empresario, si me doy cuenta que mi actuar construye cultura,
porque yo soy el referente de mi empresa, donde habemos Yo poquitos. soy la cultura, digamos. Claro, yo marco la cultura, yo marco el ritmo de cómo se va a ir instalando la costumbre, los procedimientos, el actuar del empresario va a marcar sin lugar a duda, ¿no es cierto?, este ambiente, ¿no es cierto? Y cuando él crezca él como empresario y como empresa crezca, van a tener entonces eso que sembraron lo van a empezar A cosechar. a cosechar, ¿no es cierto? Eso es como uno de los temas muy relevantes de esta relación, ¿no es cierto?, que se empieza a construir a partir del empresario. Entonces, yo diría que la gestión de personas, ¿no es cierto?, por un lado, cuando los libros, ¿no es cierto?, nos dicen un modelo, cuando nosotros investigamos, tú decías el otro día, en otra conversación, ¿no es cierto?, que de alguna manera se le da forma, ¿no es cierto?, a aquello que existe, ¿no es cierto?, en nuestra relación. Las relaciones han existido siempre, lo que tratan de hacer las investigaciones, ¿no es cierto?, es a esto tratar de darle una forma de entenderlo, de interpretarlo, ¿no es cierto? Y denominarlo también. Claro, y denominarlo. Y cuando yo logro eso, transformo tal vez en un modelo que luego es parte de la literatura, luego forma parte de este libro, de esta teoría, ¿no es cierto?, que la vamos a aplicar o no en la organización. Entonces, cuando nosotros tenemos un empresario que es capaz de ser visionario, ¿no es cierto?, de no entender que las cosas se hacen porque yo las digo, de no entender de que yo soy el empresario y yo soy el importante, sino entender que está construyendo algo, cuando lo mira desde otra perspectiva, obviamente puede marcar una diferencia. Claro. Claro, y cuando mira el tema de los trabajadores como colaboradores, como parte de este tema digamos, parte de la organización, como parte importante. O sea, son el sustento, la base de la organización, sin perjuicio que él sea quien marca la cultura, digamos, de la organización. Claro, a mí me parece que es importante, bueno, que va a ser muy importante todos estos temas que hemos tratado últimamente y que vamos a seguir tratando, porque claro, hay cosas que me van quedando en la retina y es finalmente un tema el tema de la gestión de personas también es un tema de actitud y una actitud positiva no tiene costo, po. Entonces ahí tú dices, bueno, en realidad a lo mejor una actitud positiva es mucho más fácil em, adquirirla para el empresario, ¿cierto? Y entender, como tú dices, que, que él es el que marca la pauta para, y entender además que al marcar la pauta, él es el que está dando pie a una mejor o una peor productividad en su empresa, ¿cierto? Claro, es como decir que yo lo tomo en forma de espectador o de actor. O sea, Ok, si lo tomo como espectador, ¿no es cierto? Yo diría que a mí me pasan cosas malas, todo está en contra mío, ¿no es cierto? No funcionan, no me pagan a tiempo, que se me cayó un cliente, todo ocurre contra mí, ¿no es cierto? Y que la gente que faltó y que, ¿no es cierto? Hay una serie de leyes, entonces todo juega en contra del empresario, o bien es darle la vuelta, que es un poco el sentido también de esta conversación, de este podcast, ¿no es cierto? De darle una vuelta y mirarlo distinto y mirarlo de que yo no soy espectador, sino soy actor de este proceso. Y al ser actor de este proceso, la gestión de personas no está lejana. Cuando hablemos de temas, cuando hablemos de talento, cuando hablemos, ¿no es cierto?, de gestión del desempeño, cuando hablemos, y no es que, esto es para las empresas grandes, esto es para todas las empresas, obviamente llevado a la realidad de cada una de ellas, pero es para todas las empresas. Entonces, cuando yo lo miro como actor del proceso, siento que yo tengo una responsabilidad, ¿no es cierto?, en construir lo que quiero construir, ¿no es cierto?, y no sentirme que lo están construyendo por mí. claro. Lo que pasa es que en términos generales creo yo que hay cosas que parecen como con nombres muy complejos. ¿Te fijas? Sí, Con claro. nombres, con la búsqueda o la gestión de talentos, los beneficios, o no sé, pues, solo el término gestión de personas puede ser, a lo mejor a veces se siente como lejano, y finalmente hay muchas cosas de la gestión de personas, por lo que yo he ido escuchando este último tiempo, muchas cosas de la gestión de personas que son cosas
que se hacen o procedimientos que en general se hacen en el día a día sin saber que se hacen. Sí, claro. Que a lo mejor no digamos, con la conciencia de estar haciéndolo, pero sí con una actitud positiva, con intencionar tener buenos trabajadores y responderle también como empleador a sus trabajadores. Entonces, que se hacen sin saber que se hacen. Entonces, yo creo que también es bueno de repente que, sí, que cuando nos escuchan y todos se den cuenta que es posible hacer esta gestión de personas sin que sea un tema muy oneroso y muy costoso o engorroso, digamos. Claro, la gestión de personas está siempre, como lo dijimos, ¿no es cierto? Uno siempre cuando se relaciona con personas que dependen de la organización, siempre hace gestión de personas, bien o mal, que es distinto, ¿de Claro, acuerdo? Pero cuando un empresario, una jefatura, ¿no es cierto? Un líder de una organización le da una instrucción a alguien, está gestionando claro. a esa persona. Ahora, la pregunta es, ¿la gestión que está haciendo es positiva, suma para efectos de tener buenos resultados, no suma, ¿no es cierto? Pero alguna gestión está haciendo. Cuando yo ordeno o organizo a la gente, cuando yo hago una estructura, que es más conocido como el organigrama, ¿no es cierto?, de la organización. Cuando yo estoy organizando y estoy gestionando, ¿no es cierto?, para obtener mejor resultado. Claro. ¿No es cierto? Cuando yo digo vamos a nombrar a tal persona como jefatura y a este como supervisor, estoy haciendo gestión para, ¿no es cierto?, poder conseguir los resultados que queremos conseguir en la organización. Entonces, no es que haya organizaciones que tienen el privilegio, todas tienen, ¿no es cierto?, la gestión de personas, la gestión siempre está ahí y lo importante es hacer un buen trabajo con esa gestión de personas. Entonces, queremos para concluir este capítulo, poder dar algunos tres elementos, solo tres ideas fuerza que permitan, ¿no es cierto?, entender de que uno puede hacer gestión con temas muy sencillos. Cuando uno tiene las ganas de hacerlo y querer que este negocio o mi negocio ande de buena forma, ¿no es cierto?, siempre puede hacer algo. Entonces, necesito una pizarra para mostrarlo. Eh, en este caso, lo teníamos aquí escrito, que vamos a decir que al inicio de la jornada, un empresario pequeño, con 10 minutos de una reunión, podría eh, tener una relación bastante más cercana con su jefe. Si usted es capaz de decirle a esta persona y llegar a un acuerdo, o a las personas que dependen, que tal vez no sean muchas, y de decirle cuál o llegar al acuerdo de cuál va a ser el trabajo que debe hacer en forma clara y accesible, es decir, que va a poder hacer ese trabajo durante el día, y finalmente le suma una retroalimentación, ¿no es cierto? Una conversación de retroalimentación al final de la semana de qué se hizo bien, qué se hizo mal, qué cosas planificaron cumplir y que se cumplieron y aquellas que no se cumplieron. Aquí existen tres elementos que le permiten empezar a hacer gestión de personas. Parece que no estamos hablando de una teoría compleja, estamos hablando de cosas muy sencillas que en el mundo de la pequeña empresa tal vez puede sumar y puede entregar buenos resultados, a lo mejor mejores de los resultados que usted mismo se ha imaginado. Claro, comunicación clara, precisa y retroalimentación, finalmente. Así Y es. una comunicación constante, digamos, constante, clara y retroalimentación. Claro. Y ahí tenemos costo cero. Ahí tenemos costo cero. Y además, cosa que es muy importante, señalarle a los trabajadores qué se espera de ellos, cuál es el acuerdo de trabajo. Este es el trabajo que esperamos, y en ese trabajo que esperamos, ¿no es cierto?, ser claro qué es lo que se espera como objetivo, ¿no es cierto? Pero también dándole tareas que sean alcanzables, porque si no son alcanzables, nace la frustración. Absolutamente de acuerdo. Bueno, así damos término a un nuevo capítulo de Necesito una pizarra. Esperamos que estos sencillos consejos le hagan sentido. Cuando decidimos conversar de este tema,
es porque nos encontramos con los pequeños empresarios, nos encontramos con gente que administra pequeñas empresas, donde están muy complicados con el tiempo y con los recursos, y además tienen a cargo muchas funciones y les cuesta avanzar. Tal vez estos pequeños consejos puedan sumar en esa gestión. Claro, y lo otro, Juan Carlos, que no sé si es importante que lo digamos o que lo posemos de alguna manera, y es que dentro de lo que se viene en nuestras conversaciones futuras, vamos a tener algunos invitados que nos van a apoyar en esto que estamos hoy día como conversando, de la gestión de personas propiamente tal y de todas estas modelos que parecen muy complejos, como yo te lo decía en un principio, pero que al parecer, y como muy bien nos dijo Juan Carlos, son muy alcanzables para todos. Así que hay que estar atentos a lo que se viene. Eso. No se olviden que estamos presentes en YouTube, en Spotify, para seguir conversando. Los invitamos a que nos comenten, que nos digan los temas que les interesa y que sigan junto con nosotros en estas conversaciones que nos gustan, que tienen que ver con la gestión de personas, para hacer con esta gestión, para obtener, mejor dicho, con esta gestión, mejores resultados en las tareas que hacemos día a día. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y los esperamos la próxima semana.